Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? En México sufrimos un apagón en gran parte del territorio norte de la República Mexicana. Esto debido a la insuficiencia de energía eléctrica que se deriva del gas que importa México de los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó estos errores de la Comisión Federal de Electricidad, en tanto para tratar de defender a Manuel Bartlett, que es conocido por todos ustedes como el hombre al que se le cayó el sistema en las elecciones presidenciales del 88, y bueno, ahora se le cayó el sistema eléctrico en el norte, que fue la región del país que más sufrió. Tenemos a Estefanía Bou. Ella es una chica que vive en Ciudad Juárez, uno de los lugares afectados en el estado de Chihuahua por este apagón. Con ella vamos a hacer un recorrido de lo que vivieron en el norte de México debido a la falta de la energía eléctrica y también pues a esta ola polar que azotó a esa región de la República. Estefanía, bienvenida a Cada Siete. Muchas gracias. ¿Cómo fue el apagón y el frío en el norte? Ok. En el norte el apagón fue tremendo. Vivimos en una ciudad que la mitad de las casas están hechas de cartón. Importamos casi todo de Estados Unidos y con eso importamos su manera de construir. Entonces no estamos listos para la humedad, no estamos listos para la falta de electricidad y mucho menos estamos listos para un frío así de intenso que la última vez que vimos fue hace 10 años. Nuestros inviernos no se manejan así. Los inviernos no se manejan así, pero ustedes tienen pegado ahí a la ciudad de El Paso, por ejemplo. Y pues yo he estado muchas veces en Ciudad Juárez y conozco que hay gente que aún con las costumbres que se les pegan en del norte, saben palear muy bien como con otros recursos el tema de una tormenta invernal. Pero en esta ocasión creo que se magnificó el tema por el asunto del apagón, la falta de energía eléctrica. Pero ¿qué hicieron, por ejemplo, ustedes para paliar esta situación que los tenía descuidados? O los agarró descuidados, más bien. Nos agarró descuidados. Por ejemplo, en mi caso, pues se puede decir que mi casa es térmica, ¿no? Llegamos al grado de que se tienen que sellar las ventanas con bolsas de plástico, te tienes que meter toda la familia a un solo cuarto para retener el calor. Nos decían, saquen tiendas de campaña si las tienen, métanse a la tienda de campaña. Yo vivo con 3 niños, yo tengo 3 niños. Entonces es una cosa de mételos todos a una tienda de campaña para que así pasen la noche, porque llegan las temperaturas ridículamente bajas y no hay manera de mantener calor. Te empiezan a dar instrucciones de chécale los dedos a los niños, que si se empiezan a poner muy rojas, que está empezando la hipotermia, que si se ponen blanco ya estás en crisis. Y son cosas que teniendo los recursos que creemos que tenemos, dices, nunca voy a vivir. O sea, no, nadie está preparado. ¿Se espantaron de verdad de que pudiera ocurrir una gran catástrofe? Claro. O sea, te están diciendo que están encontrando a gente congelada, te están diciendo que gente se está muriendo porque se meten al carro para retener calor y se envenenan. Te estás envenenando tratando de protegerte. No estamos educados para sobrevivir un apagón. A mí me han tocado en Juárez algunas nevadas, no es la primera vez que ocurre, por ejemplo, pero me parece que
la situación se extendió por la falta de energía eléctrica, porque frío hace en Juárez. Digo, Sí, en esa ciudad norteña tienen tormentas de todo y las saben paliar, tormentas de arena, tormentas de balas, tormentas de drogas, tormentas de migrantes, y ahora llegó una tormenta de nieve, y bueno, parece que a los juarenses que siempre la saben sacar hacia adelante, ahora los agarró dormidos y sin luz. dormidos, exactamente, dormidos y sin luz. Nos despertamos, nos fuimos a dormir el domingo y nos despertamos sin luz y las casas inundándose porque estamos acostumbrados al frío, pero definitivamente para la nieve no estamos preparados. ¿Cuánta acumulación hubo de nieve en centímetros ahí en Juárez? Hijo, yo no me manejo en centímetros porque como buena juarense soy pocha. En pulgadas. Te puedo decir que en el jardín de mi casa había como 2, 3 pulgadas, lo cual, ¿qué será en centímetros? ¿Como casi 10? Ya les generó el pánico, como unos 9 centímetros más o menos. Sí. Algo que en otro lado no hubiera sido nada, aquí fue espectacular. ¿Y qué les decían las autoridades locales? Por ejemplo, ¿cómo se mantenían informados durante esta época que se quedaron sin luz? ¿O era simplemente estar sufriendo porque ya no podían ver Netflix? No, claro que no. Estás tratando de buscar la información, pero la estás tratando de buscar tú solo. No hay electricidad, no hay tele, no hay electricidad, no hay radio. Estás tratando de guardar la pila de tu celular y al mismo tiempo estás buscando noticias y no sabes qué creer, no sabes qué es verídico, no sabes. Te llega la vecina que te dice de que no inventes, no vamos a tener luz un mes. ¿Y tú qué? ¿Cómo? Claro que no. O sea, también la desinformación entre los vecinos generó ese pánico. Claro, los veo. Ya sabes, la tía en el chat que te decía de que no, o sea, ya dijeron que Texas no nos va a vender gas, pero no te dicen no nos van a vender gas por 9 días, te dicen no nos van a vender gas nunca. Es un pánico colectivo generado entre locales y sí, la desinformación es súper grave y súper común en esta ciudad. Fue más severa la tormenta en otras regiones de Chihuahua que en Ciudad Juárez, por ejemplo, en la misma capital del estado. El gobernador trató de alguna manera, Javier Corral, de buscar una justificación política culpando al gobierno federal que en ocasiones una autoridad preocupada por su gente no te esperas a que te digan cómo moverte, sino que si tienes responsabilidad cívica y de autoridad, empiezas a actuar. ¿Se sintieron ustedes abandonados por las autoridades, primero municipales, estatales y federales? Pobres, la gente del norte los dejó el mundo entero de México. Hijo, qué difícil pregunta. Aquí existe mucho la cultura de que es muy bien sabido y muy bien conocido el hecho de que generamos la mayor parte de los recursos para el Estado y todos nuestros recursos van y los avientan a Chihuahua. Entonces, la sensación de abandono ya existe y solo la ves como expandirse, la sientes más grande, se hace más clara. Pero sí, claro que se siente el abandono. Ahora, hubo un problema más grave, más allá del que agarraras tus cobijas con tus familiares y te enredaras en un cuarto para generar calor entre ustedes. El tema de las maquiladoras que están ahí en Juárez, que se quedaron sin la energía eléctrica y la productividad bajó. Muchas personas se quedaron sin poder trabajar. ¿Se notó esto en la ciudad o era simplemente parte de los argumentos de las autoridades? Es decir, ¿se palpó en las calles de Juárez eso o no? Claro. ¿Nos podrías dar un ejemplo, Estefanía? Ver el tráfico, ver la falta de movimiento, te metes a las redes sociales y existen grupos de comunidades. Por ejemplo, yo participo mucho en un grupo de comunidad de mujeres entre 20 y 30 años y ves a las mujeres diciendo, ¿sabes qué? O sea, no solo no puedo ir a trabajar, falta la paga de mi marido, no tenemos que comer, no solo no tenemos cómo pagar la luz, es gente que vive día a día, es gente que
va al súper una vez a la semana porque es para lo que le alcanza y ahorita no tenían comida, no tenían trabajo, no tenían agua, no tenían luz, estaban en una sensación de desesperación. Y en parte dices, qué padre, qué bonito es ver a la comunidad porque había chavas que le decían, ¿sabes qué? ¿En qué área de las ciudades estás? Y otra que, no, pues yo vivo a tales cuadras, vente, yo te doy poquito de lo que tengo. Y ves a la gente haciendo lo que puede por sobrevivir, pero sí se palpa. O sea, dependemos totalmente de ese trabajo, dependemos totalmente de esos recursos. Ahora, y no es por burlarme, simplemente por decir las cosas, pero pareciera, y esto tiene trasfondo político, que lo que ocurrió en el norte del país era el apocalipsis, cuando eran 3 días sin luz. Y antes de que existiera el internet, los teléfonos celulares y todo lo que hay ahora, antes de tu generación y de la mía, la gente incluso vivía sin luz y pasaban estos fríos y no ocurría absolutamente nada. ¿Tú crees también que justamente por las redes sociales, por las comunicaciones que hay, de alguna manera se exagera una crisis de 3 días sin luz? No te están diciendo, como dijiste tú hace un rato, Estados Unidos ya no te va a vender gas por siempre, eran por 9 días. Sí, a ver, tú que eres tan joven, te pregunto, ¿sí sabes que existen las velas, la leña, todo ese tipo de cosas? Claro que sabemos que existen las leñas y la vela y te digo, cuando existe el recurso, lo que siento que la gente del sur no entiende es que en serio en Ciudad Juárez hay una crisis económica de la que no se habla y no se nota. Es gente que en serio vive en casas de cartón. Por ejemplo, te voy a decir lo que yo veo y esto es un caso personal que puedo ver muy de cerca. Mi familia tiene un albergue para adolescentes. Uh-huh. Y no es una casa hermosa que les regalamos, no es una casa que teníamos en la familia gigante que se estaba cayendo a pedazos y le donamos a unas personas que trabajaban en el DIF, que empezaron a aceptar a los adolescentes en su casa y les quitaron el trabajo del DIF porque estaban haciendo las cosas mal. Niños que a los 16 años corrían del DIF, ellos los aceptaban. Entonces, dices, ok, existen las velas, existen las cobijas, existen tantas cosas, pero es una gente que vive en una casa sin ventanas. O sea, ¿cómo te...? Pues sí, antes existían tantas cosas, antes la gente vivía sin luz, pero vivían en una casa en la que si llegaba un frío de este tamaño podía cerrar puertas y ventanas. No todo el mundo tiene esos lujos. La única diferencia es que yo siento que ahorita las redes sociales le dan voz a mucha gente que no la tenía antes. Tú antes no te enterabas de lo que pasaba en la zona pobre de la ciudad. Ahorita hasta la persona más pobre tiene acceso al internet y tiene una manera de pedir ayuda. Ya no hay manera de callar esa voz. Digamos que tienen sus ventajas y sus desventajas, también para exagerar un poco y para mantenernos informados. Ahora, Estefanía, me parece que tú también estás involucrada en energías alternativas. Así es. ¿Nos quieres hablar un poco de esto? Como estás con los paneles solares, hasta donde entiendo, ¿correcto? Así es. ¿Nos podrías explicar, por ejemplo, y decirnos, después de esta experiencia que vivieron en el norte y en otras regiones del país, cómo nos pueden ayudar este tipo de tecnologías alternativas y que además benefician al medio ambiente? Ok, ahorita se está haciendo una campaña, yo siento, de desinformación, de decir, ¿para qué? ¿Para qué nos movemos hacia allá cuando ya vimos que en una crisis esto no funciona? Uh-huh. Las energías renovables, o sea, nos podemos ir al nivel de una casa, empezando al nivel de una casa. Tú pones paneles en tu casa y durante el día estás consumiendo directamente lo que estás generando. Tiene su propio convertidor, esa energía va directamente, pasa por tu casa, tú la consumes, toda la energía extra que no alcanzas a consumir en ese momento se manda de regreso a la red eléctrica de la CFE. Y se la compartes al vecino, el vecino se la compra a la CFE y esta te paga con créditos que puedes usar durante la noche que no está funcionando tu panel solar. ¿Sí más o menos entiendes cómo funciona? Sí. Uh-huh. Ok, el grande problema que existe ahorita con la energía renovable y lo que no se ha logrado solucionar es que tú no puedes poner baterías en tu casa que van a ser suficientes para hacerla correr.
tienen el poder de guardar esa energía, no tienen el poder de regresarla a tu casa a la velocidad que la necesitas para que tu casa funcione. Por eso la gente no pone baterías sobre su casa. Necesitas una batería gigante que te cuesta 20,000 pesos, no, más, como 30,000 pesos para correr tu refri. Necesitarías otra para poder funcionar el microondas, otras 3 para que funcione tu refrigeración. Entonces, Sale muy caro. es carísimo, eso no funciona. Por eso te necesitas seguir conectado a la red, pues general, a la red pública. Ahora, al nivel de una ciudad, cuando pones una ciudad a funcionar de esa manera, estás generando suficiente energía para mantener todo el gas, todo lo que necesitas guardar para que en una crisis prenda. Si tú estás guardando todos tus recursos para emergencias, no te pones en la situación de que dependes de estar chupando la energía constantemente de Texas. Así no funciona. O sea, claro, no es dependiente, no va a funcionar todo el tiempo. Y como platicaba con un amigo ayer, le decía, pues sí, o sea, las turbinas de agua funcionan cuando llueve, las turbinas de viento funcionan cuando hay viento, los paneles solares funcionan cuando hay sol, pero son recursos que no se acaban. Sí, durante una tormenta invernal de 3 días no van a funcionar por 3 días, y ahí es cuando agarras las reservas nacionales, que ahorita tenemos una reserva nacional de gasolina y gas que nos va a durar 11 años. Si estás usando la energía renovable y estás usando todos tus recursos, ya no son 11 años, son 100. Uh-huh. Pero, es decir, tenemos alternativas, no las sabemos utilizar, y para nivel micro todavía es muy caro porque no se ha desarrollado a nivel ciudad, como nos estás poniendo el ejemplo. Exactamente, pero a nivel estatal, cuando entraron todos los incentivos de gobierno que te decían, ¿sabes qué? Te reembolsamos, te damos beneficios a la hora de pagar impuestos, empezó a crecer. Y la gente empezó a comprar, empezó a importar, empezó a construir. El gobierno federal corta estos incentivos porque no le ve por qué y no va a funcionar en una emergencia y no son tan confiables como lo es la gasolina y como lo es el gas para esa construcción. Entonces no es suficiente para ver una diferencia y no es suficiente para mantenernos. Pero ahí está, ese es el futuro. El futuro es tomar todos los recursos que no se acaban, son recursos naturales y son recursos que están ahí. Estás protegiendo al medio ambiente, te estás protegiendo de que se sigan generando estas tormentas, estás protegiendo al país del calentamiento global y es una solución económica. O sea, al final es mucho menos caro. Claro, o sea, son beneficios que ves 12 años después como país, pero 12 años no son tantos, cuando en 11 años se te va a acabar tu reserva. El que arriesga siempre va a ganar en algún momento, aunque sea tarde o temprano. Eso es lo que le hace falta al gobierno en México, arriesgar un poco más por tecnologías y energías alternativas. Yo no lo considero un riesgo, no es un riesgo, es una inversión. Estás invirtiendo en algo que ya viste que funciona, ya viste que genera, lo estás viendo. Ahorita pues en Texas no lo ves, pero en Arizona están contando que en 4 años 80% de la energía que van a consumir es renovable. Es algo que funciona, es algo que genera, es algo que no para. Pues ojalá y se haga esto en México, porque en realidad me parece que una situación inesperada como esta de la ola invernal que azotó a la región del país del norte, nos encueró, nos expuso tal y como somos insuficientes todavía. Me refiero tanto a nivel ciudadano como a nivel gubernamental, como en todos los niveles, de que seguimos dependiendo de lo que importamos de Estados Unidos y también de las carencias que se tienen a nivel tecnológico en la Comisión Federal de Electricidad. Así es. Que pues una Comisión Federal de Electricidad que no trabaja para nosotros, es en el momento en el que ves, no es para nosotros, está funcionando para el gobierno y es algo totalmente político que no debería ser. Se supone que somos dueños de la Comisión Federal de Electricidad y no somos. ¿Y cómo ves tú que tienes ahí, digamos, en la espalda a los Estados Unidos? Hay gente que está diciendo que, bueno, que Estados Unidos son egoístas
al haber suspendido la venta del gas, como lo autorizó o lo ordenó el gobernador del estado de Texas. Pero si lo ves desde el otro lado, el gobernante siempre ve por los beneficios de su ciudad, está pensando primero en sus ciudadanos y después en los vecinos. ¿Qué alternativa tú como vecina de los gringos tienes para el país? No es un problema a nivel del país. No todos los estados están sin electricidad. Esto fue una carencia a nivel estatal en Texas. Ahorita lo que está pasando, no nos quieren vender ni gas ni gasolina porque están tapando baches. Él no está viendo por sus ciudadanos o está viendo por sus ciudadanos muy tardes. Ellos venían esto venir, tenían la información y por no hacer gastos extras o en inglés usan wasteful spending como el término oficial a nivel estatal. Uh-huh. Es gastos de deseo. Gastos de deseo. No se prepararon, dejaron sin funcionar. Creo que dijeron que más del 40% de las refinadoras en Texas, cuando sabían que esto iba a venir, sabían que no iba a ser suficiente, no sabían que no iba a ser suficiente este nivel, no se imaginaban que iba a tronar este nivel. Si se hubieran preparado desde un principio, si se hubieran hecho las cosas como se tenían que hacer, no hubiera llegado a esto, no hubieran llegado al grado de que tenían que cortar una demanda que ya sabían que tenían y dejar al otro país totalmente desprotegido. Entonces, sí, si me preguntas a mí, fue muy egoísta y estuvieron muy mal preparados, pero yo creo que es un problema de Texas, yo no creo que es un problema de Estados Unidos, porque como hemos visto antes, para otras ocasiones siempre están listos para ayudar. Yo me refería como país a México, no a Estados Unidos. No siento que el país de México sea egoísta, siento que ahorita están con la mano extendida, no tienen otra manera de hacerlo. Esto es un problema que se vino, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tienen un problema energético en México? ¿Desde como el 2003? Desde hace muchísimos años hemos tenido problemas energéticos. Tenemos este problema, pero pues es gente, son humanos y en este momento pues no somos México, no somos Estados Unidos, es gente humana que está en una situación de crisis, que está en una situación de supervivencia y si tienes que pedir, pides y si tienes que rogar, ruegas. Estás tratando de mantener a tu gente viva y es lo que cualquier persona haría. Pues Estefanía, muchas gracias por estos minutos y ojalá de verdad esta experiencia de la ola invernal nos ayude a todo el país a reflexionar un poco sobre las energías y tecnologías alternativas y lo que podríamos ahorrar más adelante si nos ponemos de acuerdo y además tratamos de ayudar al medio ambiente, porque el hubiera no existe y después nos lamentamos. Muchas gracias, Estefanía. Y a todos los que nos ven y escuchan en Cada 7, ya saben, estamos en todas las plataformas, en Spotify, estamos en iTunes, en Twitter, en Facebook, en Telegram. Síganos, porque aquí los vamos a seguir informando de los temas de actualidad y conversar también de asuntos de frío, como lo que ocurrió en el norte y lo que le pasó a Estefanía. Hasta la próxima y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias.